Vamos a iniciar ya con los dos libros de Reyes. Y como lo hemos estado haciendo, vamos a dedicar primero un par de sesiones a la presentación general de estos libros para luego pasar a los comentarios que los padres de la iglesia nos ofrecen. Entonces ya estamos en el libro 1 y 2 de Reyes. En esta presentación general, lo primero que decimos es que los dos libros de los Reyes narran la historia de la monarquía israelita. Ese es como su eje temático, la historia de la monarquía israelita. Es decir, desde el triunfo del sucesor de David, Salomón, en Jerusalén, hasta el destierro de Jeconías en Babilonia, ¿no? Es un arco de tiempo bastante amplio, donde se irá abordando la narrativa en torno, pues, a la historia de la monarquía israelita. Así pues, el conjunto de la narración cubre un periodo aproximado de 400 años. Ese sería, a grandes rasgos, el marco temporal que despliega la narración de estos dos libros de Reyes. Ahora bien, el tema central de 1 y 2 de Reyes es el papel de Dios en la configuración de la sociedad israelita. Ese es el tema central. O sea, ¿qué papel ha desempeñado el Señor en la configuración específica de la sociedad israelita, la cual resulta ser inseparable tanto del templo de Jerusalén como de la palabra profética, que de hecho van a ser los dos grandes signos de la presencia tutelar de Dios. O sea, en la configuración de la sociedad israelita, Dios en efecto va a jugar un papel por demás central, que es, como ya dijimos, ¿no?, el eje temático principal que despliegan los dos libros de Reyes. Y este papel de Dios, a su vez, es inseparable tanto del templo de Jerusalén, construido ya por Salomón, hijo de David, como de la palabra profética. O sea, a lo largo de estos dos libros de Reyes encontraremos, pues, ¿no?, una presencia constante tanto del templo en Jerusalén como de la palabra profética, que a su vez ambos pues constituyen los dos grandes signos de esta presencia tutelar de Dios. De ahí que los reyes y el pueblo en general sean juzgados por su fidelidad o no en el culto exclusivo a Dios en el templo de Jerusalén y por su aceptación o no de la palabra profética que se les hace llegar. O sea, estos dos elementos sustanciales, el templo de Jerusalén y la palabra profética, a su vez son empleados para llevar a cabo un juicio en torno al pueblo en general y evidentemente a los reyes en particular. Aquí pues lo que está en juego es la fidelidad al culto exclusivo a Dios en el templo de Jerusalén y la aceptación de la palabra profética que se les va a hacer llegar en repetidas ocasiones. De ahí pues lo opuesto sería la infidelidad a este culto o bien el rechazo a la palabra profética que Dios mismo les aporta. Ciertamente, la complejidad del tema de los dos libros de los Reyes es inseparable de la formulación teológica que aquí parece. Una formulación que suele pasar desapercibida porque la narrativa se concentra mucho tanto en el despliegue histórico de las personas y de los acontecimientos como en, digamos, detalles que a lo mejor una lectura muy superficial podrían considerar irrelevantes. No obstante, sí hay que destacar que en ambos libros sí se encuentra una formulación teológica. Y es justo tal dimensión teológica la que se busca destacar en estos dos libros. Y esto precisamente nos permitirá comprender por qué, a pesar de no mostrar una estricta exactitud histórica en el relato, este no es una mera ficción. Recuerden que al final las escrituras no pretenden ser de ninguna manera un registro histórico de los acontecimientos, sino una narrativa teológica que de igual manera involucra la presencia de Dios, o sea, la dimensión teológica.
Por eso no esperamos, de hecho, en ningún libro de la Biblia que haya exactitud histórica, aunque en efecto, ¿no?, la revelación sea inseparable del propio acontecer de este mundo. De hecho, ¿no?, la propia elaboración de una cronología de los reyes y de los hechos fundamentales de tales monarcas va a constatar su carácter no ficticio. O sea, en pocas palabras, no es un invento. A pesar de que, repito, no posea una exactitud histórica, que de hecho en principio no le pertenece, ya que lo que busca resaltar por medio de la narrativa es la dimensión teológica. Pero sí hay elementos para considerar que se trata de un relato no ficticio, como es la elaboración de una cronología de los reyes y los hechos que acompañaron a su ejercicio de gobernanza. Pues bien, una visión panorámica de los dos libros de los reyes muestra su contenido a partir de tres partes bien diferenciadas entre sí. O sea, si nosotros abordamos de manera panorámica los dos libros de los reyes, se puede detectar, ¿no?, un contenido elaborado a partir de tres partes. Tres partes que además estarían bien diferenciadas entre sí. La primera abarca el reinado de Salomón. O sea, esa sería, digamos, la primera parte de estos dos libros, el reinado de Salomón, que iría desde su acceso al trono como sucesor de David hasta la noticia de su muerte y entierro. O sea, si lo vemos en términos panorámicos, podríamos decir que la primera parte de los libros de los reyes va del primer libro de Reyes, ¿no?, en los capítulos 1-2, hasta el capítulo 11, versículo 43 de este primer libro. Esa es pues la primera parte, el reinado de Salomón. A partir de que accede al trono como sucesor de su padre David, hasta la noticia de su muerte y entierro. La segunda parte comenzaría en el primer libro de los Reyes, capítulo 12, con la división en dos del reino de Salomón, de la cual emergen el reino del norte, Israel, y el reino del sur, o sea, Judá. Esta sería la segunda parte, ¿no?, la división en dos del reino de Salomón, que hasta ese momento, es decir, hasta su muerte, había permanecido como un reino ciertamente unificado. No obstante, a partir de su muerte, este reino unificado se divide. Y entonces sí, ya se van a diferenciar de manera muy puntual tanto el reino del norte, entiéndase Israel, como el reino del sur, es decir, Judá. Luego se narra la historia, a menudo turbulenta, de estos dos reinos, que incluso estarán enfrentados entre sí, hasta la deportación del pueblo de Israel a Siria. O sea, podemos decir que se da la división, y entonces en esta segunda parte, que es la que la menciona, aborda esta historia del reino dividido en el norte y en el sur, hasta que finalmente cae y desaparece el reino del norte, ¿no?, cuando es finalmente deportado a Asiria. Esto estaría ya contenido en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, que como pueden ver es mucho más amplia, incluso en su propia exposición, que la primera parte. Por último, la tercera parte se refiere ya a la historia del reino de Judá. Es decir, la última parte de la historia de la monarquía israelita ya aborda en particular el reino de Judá. O sea, desde el reinado de Ezequías, que se aborda en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, hasta el destierro de dicho reino a Babilonia, que es donde termina el segundo libro de los Reyes, capítulo 25. Entonces vemos cómo estas tres partes diferenciadas, ¿no?, son hasta cierto punto fáciles de localizar. Primera parte, el reinado de Salomón. Segunda parte, la división del reino y la posterior deportación del reino del norte, o sea, Israel, a Siria. Y finalmente, la historia del reino de Judá, a partir de Ezequías, hasta que también Judá, como reino del sur, se padecerá el destierro a Babilonia. Ahora bien, aunque una parte importante
del primer libro de los Reyes, capítulo 3 hasta el 11, está dedicada a referir la construcción y consagración del templo, que es, como dijimos, uno de los elementos fundamentales de la presencia tutelar de Dios en el pueblo de Israel. Su centro principal es la conducta de Salomón como rey. O sea, aquí hay estos dos elementos que están ciertamente conjugados. Por un lado, la construcción y consagración del templo, a la cual se le dedica una parte muy importante y sustancial de la narración. No obstante, el centro principal de este recorrido es justamente la conducta de Salomón como rey. Solo al entrar ya en la sección comprendida entre el capítulo 21 del primer libro de los Reyes y el capítulo 17 del segundo libro de los Reyes, las cosas se vuelven más complicadas, ya que la narración tiene ahora que trazar un derrotero entre dos reinos rivales con sus respectivos monarcas y dinastías, sus diferentes periodos de reinado y las complicadas y a menudo turbulentas relaciones tanto entre ellos como con otros reinos del Próximo Oriente. O sea, podemos decir que en esta sección, ¿no?, que acabamos de mencionar, las cosas están más complicadas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, se tiene que elaborar una narración que sea capaz de trazar justamente lo sucedido a partir de la división del reino en dos, es decir, el reino del norte y el reino del sur, los cuales van a asumir también un desarrollo particular. O sea, cada reino va a tener sus propios monarcas y sus propias dinastías, y por ende, cada uno de estos dos reinos, el del norte y el del sur, también tendrá diferentes periodos de reinado. Esto por una parte. Y también hay que añadir las complicadas, ¿no?, incluso ásperas, ¿no?, o friccionantes relaciones que se dieron durante bastante tiempo entre el reino del norte y el reino del sur. Tomando en cuenta que además de estos conflictos, por así decirlo, internos, también había una situación conflictiva externa. O sea, también tenían pues rivalidades con algunos otros reinos del Próximo Oriente. Por eso es que esta sección tiene una narrativa mucho más compleja. Recuerden también que los libros de Escritura no se han escrito de un solo jalón, o sea, no es como escribir una novela, que a lo mejor se hace en una secuencia definida y a partir de una escritura, por decirlo de alguna manera, ininterrumpida. No, la propia Escritura también tratará de dar cuenta, ¿no?, arrojar luz sobre los acontecimientos ya sucedidos. Por eso es que aquí, en efecto, la narración se vuelve mucho más complicada. Y dicha sección, ¿no?, sobre todo, abordará, o mejor dicho, se va a concentrar justo en esa historia conflictiva del reino dividido, que es lo que adquiriría un papel por demás destacado. O sea, en esta sección, ¿no?, ciertamente compleja, se aborda de manera pues detallada, por así decirlo, ¿no?, la historia conflictiva que ha emergido a partir de la división del reino. O sea, en pocas palabras, los conflictos y la animadversión entre Israel y Judá. Por eso los acontecimientos de cada uno de los reinados de los dos libros de Reyes son referidos, estos acontecimientos, según una estructura de reinado, la cual va a configurar y dirigir el curso general de toda la narración presentada. O sea que a partir de la estructura de reinado tanto de Israel como de Judá, es que se abordará al mismo tiempo el curso general de todo lo demás. O sea, tanto la rivalidad externa que se presenta con respecto a otros pueblos del Próximo Oriente, como a la situación interna de cada uno de estos dos reinos, o sea, de Israel y Judá. Así pues, para poder examinar dicha estructura, se puede acudir al capítulo 15 del primer libro de Reyes,
donde es posible identificar con cierta facilidad 7 elementos principales. O sea, si uno, ¿no?, al iniciar la lectura, el estudio, la meditación del Libro de los Reyes, quiere tener como un buen punto de apoyo y referencia, puede comenzar por el capítulo 15, donde se nos ofrece una estructura de orientación para toda la narrativa en su conjunto, es decir, para los 2 libros de Reyes, y que además esta estructura estaría constituida por 7 elementos principales. Son estos: establecimiento de sincronía entre el reinado del rey de Judá y el del rey de Israel, que aparece en el versículo 1, capítulo 15. Información sobre el tiempo de reinado del monarca en cuestión, que es el versículo 2. Mención de su capital, también en el 2. Evaluación de su reinado, en el versículo 3. Referencia a anales importantes para el resto de los hechos del rey, versículo 7. Noticia de la muerte y sepultura del rey, versículo 18. Y la final indicación de su sucesor, que también se encuentra ubicada en este versículo 8. Entonces, aquí tenemos la estructura. Repito, ¿no? Lo primero que se nos ofrece es una sincronía entre el norte y el sur, o sea, entre Judá e Israel. Después, como dijimos, a partir de estas estructuras de reinado, se da información del tiempo de cada uno de los gobernantes. Una gobernanza o un ejercicio de gobernanza que también remitirá a una determinada capital, ¿no? Después se hace una evaluación del reinado de cada uno, incluso haciendo notar, digamos, los hechos destacados de cada rey, que conducen a dar noticias de su muerte y sepultura, y dejan abierta una línea de continuidad a partir de indicar al sucesor. Ciertamente, el comportamiento de los reyes se juzga según su fidelidad al culto exclusivo a Dios en el templo y su acogida de la palabra profética. O sea, aunque el reino se haya dividido, el criterio evaluativo no cambia. O sea, el elemento fundamental para juzgar a cada uno de los reyes, tanto del norte como del sur, ¿no?, remitirá en último término a la fidelidad al culto exclusivo a Dios en el templo, que de hecho es un criterio aplicado sobre todo a cada uno de los reyes, tanto del norte como del sur, pero que igualmente es inseparable del pueblo en general. Y a su vez también, ¿no?, la acogida o, en todo caso, el rechazo que haya hecho cada uno de estos reyes de la palabra profética. Este es, pues, ¿no?, el criterio evaluativo para cada uno de los reyes del reino dividido. Ahora bien, el reino de Israel era de aparición relativamente reciente en la escena de Oriente Próximo. De hecho, estaba rodeado por monarquías bien establecidas. Y su presencia como reino unificado, es decir, como reino de Israel, solamente se hizo palpable hasta que David, es decir, el padre de Salomón, logró someter a los reinos vecinos, mientras no. Entonces podemos decir que fue hasta David que el reino de Israel apareció ya como un reino ciertamente unificado, aunque de aparición relativamente reciente. Pero el territorio de Israel, o sea, esta zona geográfica, ¿no?, también hay que comentarlo, por el territorio de Israel, que ya quedó consolidado como reino con David, por esta zona geográfica pasaban varias de las rutas principales de comercio de aquel tiempo. O sea, era una ruta comercial que además involucraba directamente el territorio del reino de Israel, lo cual entonces ponía en comunicación constante a Israel ya como reino unificado a partir de David con Mesopotamia y Egipto, ¿no? O sea, era una zona también de tránsito comercial. Tal contacto comercial
pues produjo riqueza suficiente para mejorar las condiciones de vida del pueblo de Israel. Y por eso es que emprendieron proyectos de construcción que ciertamente buscaban ostentar su crecimiento, es decir, su paulatino fortalecimiento. Incluso, ¿no?, hicieron como reino más o menos reciente pactos favorables con otros países. ¿Para qué? Para poder acrecentar, ¿no?, su presencia y también ciertamente su crecimiento. Un crecimiento que, como aquí mencionamos, era inseparable, al menos en principio, de proyectos de construcción. Sin embargo, esto no era lo único que tenía Israel, ya que de igual manera su territorio se encontraba en la ruta que las grandes potencias utilizaban para llevar a cabo sus invasiones. Y esto también constituía, digamos, un aspecto pues negativo, porque si bien es cierto que en términos positivos el territorio del reino de Israel era frecuentado en términos comerciales, también es cierto que era transitado en términos militares. De hecho, ya fuera para subir o para bajar, ¿no?, se tenía que atravesar el reino de Israel según la potencia dominante al momento de llevar a cabo sus invasiones. De modo que un periodo de prosperidad podía quedar truncado súbitamente por la guerra y por las consiguientes destrucciones masivas y hasta trastornos en la vida de la gente. O sea, si bien es cierto que el intercambio comercial ponía en contacto a Israel tanto con Mesopotamia como con Egipto, es decir, al norte también, y al sur, ¿no?, y fomentaba un cierto crecimiento social y político, también es verdad que de manera incluso repentina podía llegar a suceder que un cierto periodo de tranquilidad quedara truncado por algún tipo de invasión, es decir, con la aparición de la guerra. Y además, ¿no?, lo que siempre genera la guerra, como en la actualidad, destrucciones masivas y sobre todo un profundo trastorno en la vida de la gente. De hecho, Israel no pudo disfrutar mucho tiempo de su respectiva ventaja. O sea, en realidad, el reino de Israel, una vez unificado por David, no pudo disfrutar de mucho tiempo de prosperidad y consolidación, ya que el debilitamiento causado por su división interna, o sea, en el reino del norte y el reino del sur, a la muerte de Salomón, fue la señal para que las naciones sometidas trataran de recuperar su independencia. O sea, como reino unificado, ¿no?, habían logrado someter a ciertos pueblos vecinos. Pero una vez que este reino de reciente aparición se dividió, ¿no?, a la muerte de Salomón, es decir, inmediatamente con el sucesor de David, entonces quedó ciertamente en un estado vulnerable. Y aquellas naciones que habían sido sometidas, pues van a tratar de aprovechar esta división interna para recuperar su independencia, ¿no? Israel y Judá, por separado, o sea, el norte y el sur, pues resultaban ser presas fáciles para superpotencias de aquel entonces como Asiria. O sea, de manera conjunta, pues la cosa no estaba tan fácil, pero una vez dividido el reino internamente, ¿no?, en el reino del norte y el reino del sur, pues eran extremadamente vulnerables, sobre todo para las superpotencias de aquel entonces como Asiria y como posteriormente lo será Babilonia. Israel, o sea, en el norte, por ejemplo, sucumbió al poder de Asiria en el año 722 a.C. Un destino ciertamente doloroso, catastrófico, al que Judá logró escapar por algún tiempo. No obstante, una Babilonia renaciente conquistó a Siria y luego amenazó a Egipto. Y como Judá se hallaba situada entre ambas naciones, pues fue arrollada por el avance babilónico en el 587 a.C. O sea, podemos decir que a partir de la división interna del reino, primero caerá Israel, ¿no?,
en manos de Asiria en el año 722 y va a padecer el destierro, de hecho la desaparición, y poco tiempo después le llegará el turno a Judá, pero ya no por manos de Asiria, sino por Babilonia. Así pues, en esta historia se pueden señalar 5 etapas que ciertamente ejercieron una gran influencia tanto en el pensamiento de Israel, ¿no?, a partir de las situaciones concretas que históricamente se han dado y que acabamos de mencionar a grandes rasgos, como en la configuración de sus tradiciones. O sea, por eso les decía que la Escritura no es ajena a los propios acontecimientos concretos que se están dando, ¿no? O que de hecho, podemos decirlo con más precisión, han sucedido. Entonces, habría 5 etapas, ¿no?, que van a ser muy fundamentales y muy determinantes para la configuración del pensamiento de Israel. O sea, para su teología como para su liturgia. Y por eso entendemos el pensamiento y las tradiciones. Bueno, ¿cuáles serían entonces estas 5 etapas? Primero, el poder y la prosperidad durante el reino de Salomón, que permitieron a este monarca desarrollar una administración centralizada, o sea, gobernar un reino unificado. Y además, ¿no?, mediante un ambiente de prosperidad e incluso de tranquilidad, es decir, de paz. Y por ende, asimismo, esto le va a permitir construir los símbolos típicos del poder real en Oriente Próximo Antiguo, ¿no? ¿Cuáles eran estos símbolos típicos del poder real en el Oriente Próximo Antiguo? Un palacio y un templo. O sea, debido a estas circunstancias de prosperidad y de paz, Salomón pudo llevar a cabo estas 2 construcciones, que además simbolizaban ya un poder real unificado, es decir, centralizado, un palacio y un templo. Pero Israel era todavía una nación en proceso de desarrollo. Recuerden, ¿no?, como reino unificado, Israel es prácticamente de reciente aparición. Todavía no tiene una consolidación fuerte. Y por eso Salomón tuvo que buscar en el exterior ayuda para llevar a cabo estos proyectos. O sea, para construir estos 2 símbolos típicos del poder real. Dijimos, ¿no?, el palacio y el templo. En Egipto, por ejemplo, Salomón buscó ayuda para la administración. Y en Tiro, el mismo Salomón, ¿no?, va a buscar ayuda para que se puedan llevar a cabo sus respectivas construcciones. Y estos contactos, digamos, estos vínculos establecidos, tanto con Egipto como con Tiro, pues van a abrir a Israel a nuevas ideas y costumbres. O sea, se van a poner en contacto, ¿no?, con tanto tradiciones como pensamientos distintos a los que han estado arraigando desde la salida de Egipto, ¿no?, en el pueblo de Israel. El segundo punto es otro impacto decisivo sobre el pensamiento de Israel fue la división del reino tras la muerte de Salomón. O sea, esta división va a generar un impacto muy profundo en los israelitas, a tal grado de que su pensamiento, es decir, su teología, intentará dar cuenta de lo sucedido. Los 2 reinos rivales, Israel y Judá, no solo acabaron luchando entre sí, o sea, no solo se separaron, sino que literalmente terminaron enfrentados. Y no solo eso, sino que de igual manera, pues tuvieron que luchar cada uno por su cuenta con los reinos vecinos. E incluso cada uno tuvieron que afrontar la amenaza de Asiria. Ya dijimos hace un momento, ¿no?, en estos instantes Judá no cayó, pero Israel sí. Es decir, el reino del norte. Precisamente porque se habían vuelto vulnerables al quedar separados y además desgastados en una confrontación entre sí.
En este caso, también cabe destacar que la dinastía davídica siguió reinando en Judá. Es decir, esta línea de sucesión, que va a ser fundamental para el pensamiento israelita y que es inseparable de la dinastía davídica, sí seguirá reinando en Judá. Pero Israel, por el contrario, va a conocer una serie de dinastías más o menos efímeras que frecuentemente acabaron en golpes sangrientos. O sea, podemos decir que de entrada el reino del norte parece estarse hundiendo cada vez más en una inaceptable y además problemática decadencia, ¿no? Una especie de corrupción interna. El tercer punto, el tercer impacto, lo produjo la conquista del reino del norte por Asiria. Es decir, el hecho de la deportación. También esto va a generar un impacto muy profundo, tanto en la teología israelita como en su liturgia. Y debemos de tener en cuenta que a partir de esta conquista, muchos habitantes de Israel fueron deportados, mientras que otros buscaron refugio en Judá. O sea, mucha gente de Israel, una vez que cayó en manos de Asiria, fue llevada a la deportación. Y algunos otros ciertamente escaparon de esta tragedia y buscaron refugio en Judá. Y esta llegada de refugiados del norte ejerció una profunda influencia no solo en la vida cotidiana. Recuerden que ya se habían separado y cada uno, por decirlo de alguna manera, había seguido sus propias costumbres. E incluso estuvo elaborando una serie de convicciones particulares que marcaban diferencias entre uno y otro, es decir, entre el norte y el sur. Entonces, cuando llegan estos refugiados a partir de que Israel cae en manos de Asiria, ¿no?, van a ejercer una influencia profunda no solo en la vida cotidiana, sino también en el propio planteamiento teológico del reino del sur, o sea, de Judá, que es otro elemento también que debemos de tener en cuenta. El cuarto impacto considerable provino de la reforma deuteronomista en tiempos de Josías. O sea, hay una reforma, ¿no?, sumamente importante que se conoce como reforma deuteronomista y que además se dará en tiempos de Josías. Muchos creen que dicha reforma es lo que dio lugar a la elaboración de la historia deuteronomista tal y como lo conocemos. O sea, que a partir de esta reforma se elaboró el relato deuteronómico tal y como ya lo conocemos en estos tiempos. El quinto elemento, ¿no?, el impacto final, lo va a producir el destierro del pueblo de Judá, pero llevado a cabo ahora por los babilonios. O sea, este también trajo un impacto muy fuerte, tanto, repito, en el pensamiento como en las costumbres del pueblo israelita. Pese a esta catástrofe, Judá, a diferencia del reino del norte, consiguió reconstituirse como pueblo bajo los persas. El reino del norte ya no lo pudo hacer, pero Judá sí. Judá, el reino del sur, se va a poder reconstituir como pueblo bajo los persas, los cuales se convirtieron en los nuevos dueños del Oriente Próximo, es decir, después de los babilonios. Estaría Asiria, Babilonia y Persia, en el año 538 antes de Cristo, ¿no?, las superpotencias de aquellos tiempos. Y aquí es justamente donde surge la terminología deuteronómica, la cual es usada para reflejar los acontecimientos asociados con la reforma de Josías y, evidentemente, con el destierro. Es decir, la terminología deuteronómica lo que pretende es dar cuenta de la reforma de Josías y a partir de ahí también de la cuestión del destierro. Y dicha, ¿no?, terminología
se puede resumir de la siguiente manera, porque a veces se habla de los libros deuteronómicos. O sea, deuteronómico se emplea con frecuencia al código de la ley, que sería, digamos, su sustento primordial. El libro del Deuteronomio y a la reforma de Josías. Eso se entendería, digamos, por deuteronómico, ¿no? El código de la ley, el libro del Deuteronomio y la reforma de Josías. Deuteronomista se refiere a la obra histórica, o sea, la que va del Deuteronomio a los reyes. Y sus redactores se llaman o se les llama deuteronomistas. Y su lenguaje, es decir, en tanto deuteronómico, manifiesta sobre todo la siguiente preocupación, o es el elemento explicativo que aplican a los acontecimientos ocurridos, la fidelidad a Yahvé. O sea, podemos decir que el planteamiento deuteronómico tiene como eje central la fidelidad a Yahvé y por ende, ¿no?, lo que traería consigo la infidelidad. Tal fidelidad, de hecho, en el caso deuteronómico, es inseparable de la unicidad del culto exclusivamente referido a Jerusalén. O sea, en los autores deuteronómicos, la fidelidad a Yahvé no es una fidelidad a secas, sino que es una fidelidad inseparable de manera total de la unicidad del culto exclusivamente referido a Jerusalén. O sea, en el caso de los deuteronomistas, la fidelidad a Yahvé, ¿no?, es inseparable del templo de Jerusalén, o sea, del reino del sur, de Judá, el cual a su vez es lo que da unicidad al culto israelita. Así pues, los libros deuteronomistas que han llegado hasta nosotros tienen su origen en Judá. Aunque también es cierto lo siguiente: estos libros deuteronomistas que han llegado hasta nosotros, a pesar de que tienen su origen en Judá, ¿no?, también es cierto que contribuyeron a elaborarlos algunos descendientes de los que allí buscaron refugio. O sea, también estuvieron involucrados dentro de su planteamiento y su posterior redacción, pues los que lograron escapar de Asiria, es decir, de los israelitas, del reino del norte. Entonces veamos cómo estos acontecimientos ciertamente fueron comentados, fueron discutidos, ¿no?, fueron planteados, fueron debatidos y se alcanza una redacción ya en términos deuteronomistas. Ciertamente, la tarea de los deuteronomistas era enorme. De hecho, podemos decir que era terriblemente complicada, ya que contra la promesa de una dinastía davídica perdurable, tenían ahora que explicar el hundimiento del Reino Unido de Israel. O sea, se mantenía la promesa de una dinastía davídica perdurable, lo cual en David es inseparable de un reino unificado. No obstante, a partir de esta promesa, o mejor dicho, sin perder de vista esta promesa, pues ahora tenían que explicar el hundimiento del Reino Unido de Israel. O sea, la división interna del reino que había pasado, así como el surgimiento del reino del norte, que además poseerá sus propias dinastías, y el hecho, para nada desdeñable, de que hubiese alcanzado como reino separado solo 200 años de existencia. O sea que en realidad el reino del norte, a partir de la división, duró muy poco. O sea, solo tuvo 200 años de existencia. Pues bien, todo esto era algo de lo cual pues, tendrían que dar cuenta los deuteronomistas. Repito, tenían que explicar el hundimiento del Reino Unido de Israel. O sea, la división del reino en el norte y en el sur. Y también tenían que explicar el surgimiento del reino del norte, que tendrá sus propias dinastías, es decir, sus propios reyes, y el hecho de que hubiese alcanzado solamente 200 años de existencia.
Por otro lado, el templo se había convertido en el centro que acumulaba teología, liturgia y tradición. Con este telón de fondo es que habría que explicar también su dolorosa destrucción. O sea, la destrucción del templo de Jerusalén no era poca cosa. De hecho, era lo más grave que podía acontecer, porque el templo de Jerusalén es donde finalmente se había acumulado toda la teología, toda la liturgia y por ende toda la tradición. O sea que el templo de Jerusalén era inseparable del pensamiento y de las costumbres del pueblo de Judá, ¿no? De los judaítas. Finalmente, era preciso compatibilizar la autoridad que los deuteronomistas atribuían al libro del Deuteronomio, dijimos referido sobre todo a la ley, con la autoridad de los distintos profetas. O sea, ese era otro problema también que tuvieron enfrente los deuteronomistas. O sea, en pocas palabras, ¿no? Tuvieron que compatibilizar la autoridad indiscutible del libro de la ley con la autoridad de los distintos profetas, ley y profetas, cuyas palabras, es decir, las de los profetas, pues habían sido transmitidas por la tradición. Recuerden que antiguamente, cuando se habla de tradición, se está hablando de una tradición oral, es decir, de una tradición viva, ¿no? Donde la memoria juega un papel por demás importante. Y ya mucho tiempo después, o pasado por lo menos un buen periodo de tiempo, si era absolutamente necesario, se ponía por escrito, si no. De la ley ya se tenía, digamos, un registro escrito, ¿no? Era el libro del Deuteronomio. Pero las palabras de los profetas, no. No obstante, no por ello era algo secundario o algo que careciera de importancia y relevancia. Entonces, este era otro de los elementos ciertamente complicados o problemáticos que tenían que resolver los deuteronomistas, ¿no? ¿Cómo hacer compatibles la autoridad de la ley con la autoridad de los profetas? Así pues, para los deuteronomistas, David era el modelo que permitía evaluar a todos los reyes subsiguientes. O sea, partieron de David como rey modélico. Además, ¿no? David era tan modélico que incluso podría ser aplicado como criterio de evaluación tanto para los reyes de Israel como para los reyes de Judá. O sea, David fue el criterio deuteronomista por excelencia para evaluar a los reyes del norte y a los reyes del sur. De hecho, los deuteronomistas consideraban que, a pesar de los fallos de David, este rey se mantuvo fiel a Dios. Recuerden que para los deuteronomistas el eje cardinal de todo, o la cuestión fundamental, es la fidelidad a Yahvé. Entonces lo que consideraban los deuteronomistas es que David era, digamos, el modelo fundamental porque a pesar de sus fallos se había mantenido fiel a Yahvé, o sea, a Dios. Y no solo eso, sino que también David se había mantenido fiel al culto en Jerusalén y también a la autoridad de la palabra profética. O sea, podemos decir que en David se conjugaban estos tres elementos, ¿no? En torno a la fidelidad. O sea, fidelidad a Dios, al culto exclusivo en Jerusalén y también a la autoridad de la palabra profética. Por eso David se convirtió en el modelo fundamental para evaluar, como hemos mencionado, a los reyes tanto del norte como del sur. Y por eso, es decir, por su lealtad, Dios lo recompensó con la promesa de una dinastía que continuaría a lo largo de los siglos. O sea, para los deuteronomistas es precisamente la lealtad de David lo que hizo posible la promesa de una dinastía perpetua. O sea, una dinastía que ciertamente iba a continuar a lo largo de los siglos. De los demás reyes, los únicos
que al ser comparados con David, reciben un juicio favorable sin reservas, o sea, de hecho, los únicos que cuando son evaluados a partir del modelo davídico, ¿no?, son evaluados positivamente sin reservas, son Ezequías, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 3, y Josías, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 2, y nada más. O sea, todos los demás reyes, comenzando por los de Israel, tienen una evaluación sumamente negativa. Incluso podemos decir a veces alarmantemente negativa. Y después también los del sur. Solo estos dos, digamos, reciben un juicio favorable sin reservas, ¿no? Ezequías y Josías. Ambos son presentados como fieles a Dios, al culto en el templo de Jerusalén y a la palabra profética. O sea, ambos, pues, sí responden al planteamiento deuteronomista basado en estos tres elementos modélicos a partir de David, ¿no? De los otros reyes de Judá e Israel, se dice que no mostraron esta fidelidad, lo cual, a los ojos de los deuteronomistas, fue un factor por demás decisivo, o sea, incluso, vamos a decirlo así, un factor clave en la ruina de ambos reinos. O sea, en la visión deuteronomista, ¿no?, ya lo veremos con más detalle más adelante, pero hay esta insistencia de que si uno permanece fiel a Dios, y ya dijimos, eso significa, ¿no?, fiel al culto exclusivo en Jerusalén, fiel a Yahvé y fiel a la palabra profética, entonces, ¿no?, habrá una recompensa sumamente positiva. Pero si no, o sea, si uno incurre en infidelidad, y eso es muy deuteronomista, de hecho, ¿no?, tal infidelidad acarreará o traerá consigo consecuencias sumamente graves. Y para ellos resulta claro que es precisamente tal infidelidad lo que dio pie a la ruina de ambos reinos. O sea, tanto a Israel, en primer lugar, como posteriormente a Judá, por no haber aprendido la lección. O sea, aquí los deuteronomistas tienen como una visión ciertamente elaborada para poder explicar lo ocurrido. Además, la responsabilidad por el hundimiento de Israel y de Judá no recae solamente en los reyes. O sea, en principio sí. ¿Por qué? Porque son los dirigentes. Tienen que ser, pues, los que den ejemplo, los que tienen que dar ejemplo a todo el pueblo en su conjunto. Entonces, ellos están en la mira. Pero la responsabilidad del hundimiento, tanto de Israel como de Judá, no va a recaer solamente en los gobernantes, ya que el pueblo, como lo hace notar los dos libros de los reyes, está también involucrado en la catástrofe. O sea, podemos decir que tanto los gobernantes, en primer lugar, como los gobernados, ¿no?, son responsables del hundimiento. En efecto, según el capítulo 12 del primer libro de los Reyes, fue la política fiscal y laboral de Salomón y la amenaza de su hijo Roboam de endurecerla todavía más lo que dio lugar a la secesión del norte. O sea, de acuerdo con este capítulo 12 del primer libro de los Reyes, ¿no?, la estrategia política, ¿no?, fiscal y laboral que Salomón emplea y la amenaza de su hijo Roboam es lo que dio paso a que el reino se dividiera, o sea, a que se llevara a cabo o se efectuara ya la secesión del norte. No obstante, para los deuteronomistas, el haber adorado Salomón a dioses extranjeros, y recuerden, ahí ya se enfatiza la infidelidad, es aquello que constituyó un factor clave en la división del reino. Entonces, en pocas palabras, para la visión deuteronomista, si bien es cierto, hay elementos importantes de tener en cuenta, como estas reformas políticas y laborales que llevara a cabo Salomón
y después, ¿no?, que al menos amenazara con endurecer su hijo Joroboam, no es al final la causa fundamental del hundimiento, sino la infidelidad de Salomón. O sea, en este caso, ¿no?, la apostasía de este rey. Así pues, la infidelidad de Salomón en la visión deuteronomista es precisamente lo que daría cuenta de la división del reino, ¿no? O sea, de su partición en el reino del norte y en el reino del sur. Pero aquí hay también un problema que los deuteronomistas tienen que asumir. ¿Por qué en todo caso, ¿no?, se da la supervivencia de Judá y con ella de la dinastía davídica? O sea, en la visión deuteronomista, a pesar de la catástrofe, se insiste en un acto de clemencia por parte de Dios. Este acto de clemencia por parte de Dios remite precisamente a la supervivencia de la dinastía davídica en Judá. Así pues, vemos cómo en la visión deuteronomista, por un lado se dan tanto, ¿no?, explicaciones que hagan clara el porqué del hundimiento y de la división del reino, como el hecho de que sí lograra mantenerse en pie la dinastía davídica en Judá. Tal acto de clemencia fue en consideración, recuerden, siempre según la visión deuteronomista, tal acto de clemencia fue en consideración a la promesa que había hecho Dios a David de una dinastía perpetua como premio a su fidelidad. Recuerden que para la visión deuteronomista, la fidelidad a Dios lo es todo. Y por ende, la infidelidad a Dios también lo es todo, pero en sentido negativo. Sería lo que explicaría, pues, la contraparte, ¿no? Entonces, el breve poema del primer libro de los Reyes, que está en el capítulo 8, versículos 12 a 13, ¿no?, en este breve poema, repito, se expresa la fe inquebrantable de Israel en que el templo será siempre la morada de la divinidad. Ya habíamos anunciado el por qué es tan importante el templo, ¿no?, sobre todo como signo de la presencia tutelar de Dios en el pueblo de Israel. Sin embargo, la concepción deuteronomista de tiempos posteriores, que en efecto revisan las redacciones iniciales, insiste más bien en que no hay construcción capaz de contener a Dios. O sea, es lo que les decía, los libros no se escriben, los libros, ¿no?, escritura, los libros bíblicos, no se escriben de un tirón. O sea, no es como alguien que se pone a escribir una novela. Son textos que se van redactando, por así decirlo, según las circunstancias, en un esfuerzo de comprensión a partir de lo ya sucedido. Entonces, si bien es cierto que en un primer momento la insistencia, ¿no?, es muy enfática en torno al templo, siempre recuerden, el templo de Jerusalén, en una redacción posterior, incluso más que redacción, podríamos decir en una revisión posterior, se insiste ciertamente que no hay una construcción capaz de contener a Dios. Ahora uno se preguntará, bueno, ¿y por qué se hace esta revisión? O sea, ¿por qué primero se dice, ¿no?, o se pone énfasis total en el templo y después no? O sea, ¿por qué después se dice en que al final pues, no hay construcción capaz de contener a Dios? Porque Judá también cayó. Recuerden, ¿no?, primero cae Israel y después en la visión deuteronomista también cae Judá porque no aprendió la lección. Entonces, el templo fue destruido. Entonces, hay ahora que revisar las afirmaciones primeras. ¿Se entiende? O sea, esto es para que veamos, ¿no?, cómo la revelación, lo que he insistido muchas veces, es inseparable del propio acontecer histórico. Ahora, lo que se sostiene, por ejemplo, es que, no obstante, ¿no?, Dios mismo ha elegido poner el nombre divino en el templo. Así, cuando el pueblo pronuncie el nombre divino, Dios lo oirá desde el cielo y atenderá sus plegarias, ¿no?, como se afirma en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos 27 a 29. Entonces, por decirlo así, en esta insistencia,
¿no? Dios ya no está como confinado en el templo, no es que esté encerrado, sino que es el lugar propicio para la invocación. Y no solo para la invocación, sino para la respuesta y la relación con Dios desde el cielo, el cual es justo en el templo y solo en el templo donde recibe y atiende las plegarias. No obstante, los pecados de los reyes, repetimos, tanto del norte como del sur, y también los pecados del pueblo, hicieron que Dios terminara rechazando el templo como morada del nombre divino. O sea, fue debido pues a la infidelidad con respecto a Yahvé, lo que produjo que él mismo, ¿no?, bajo esta visión, pues rechazara el templo como morada del nombre divino. Desde este punto de vista, la fidelidad al culto en el templo de Jerusalén se convierte en el principal criterio para valorar tanto a los mismos reyes como al pueblo en su conjunto. Una fidelidad a Yahvé que, como dijimos, es inseparable del culto exclusivo en el templo de Jerusalén. Entonces, la fidelidad a este culto es precisamente lo que va a permitir evaluar, ¿no?, tanto a los gobernantes como al pueblo en su conjunto. Ahora bien, en los libros de los reyes llama la atención la continua evaluación negativa que se hace de los monarcas. O sea, sí es como muy llamativa esa evaluación negativa que se hace de los gobernantes, ya sean del reino del norte o del reino del sur. Ya dijimos, en términos generales, solo 2 escapan. O sea, solamente 2 reciben una valoración positiva sin reservas: Ezequías y Josías, nada más. De ahí en fuera, todos, ya sean del reino del norte o del reino del sur, reciben una marcada evaluación negativa. De hecho, el objeto de la crítica es la figura del rey. Y esto también hay que entenderlo. O sea, se está haciendo, digamos, un énfasis de la infidelidad personal del gobernante. O sea, el objeto de la crítica que despliegan tanto el primer como el segundo libro de los reyes es la figura del rey y no precisamente la monarquía como forma de gobierno. O sea, no se critica la monarquía como forma de gobierno, se critica de manera muy puntual al rey mismo. De hecho, en ningún lugar se exalta la monarquía, ¿no?, como forma de gobierno mejor, ni se le condena como algo peor a otras formas de gobernanza. O sea, tal parece que en este sentido, los libros de los reyes algo nos dejan claro. No importa realmente la forma de gobierno, sino el gobernante. Y evidentemente, el gobernante en su respectiva fidelidad o infidelidad dada a Dios. Por eso es que en realidad pues, no es la monarquía como forma de gobierno lo que se critica, sino la infidelidad del gobernante, ya sea, dijimos, ¿no?, del reino del norte o del reino del sur. En todo caso, los autores de Reyes no compartían la idea extendida en Oriente Próximo. Y esto también es importante de destacar, a saber, que la monarquía entraba en el orden establecido por Dios para las naciones. O sea, en las naciones vecinas, ¿no?, al pueblo de Israel, tanto en el norte como en el sur, se consideraba que la monarquía era algo establecido por Dios para el ordenamiento de las naciones. O sea, era algo prácticamente incuestionable. Según la lista de los reyes sumerios, por ejemplo, la monarquía empezó cuando la realeza descendió del cielo, mucho antes del diluvio. E inmediatamente después del diluvio, la realeza volvió a bajar del cielo. O sea, era un orden instituido, ¿no?, de origen divino. No era algo humanamente creado. Por eso no se cuestionaba. Por eso incluso a los gobernantes de estas naciones del Oriente Próximo, ¿no?, se les solía identificar, por lo menos la mayoría de las veces, con una especie de deidad. Porque la monarquía, repito, no se consideraba algo humanamente establecido,
sino algo dado por la misma divinidad, ¿no? Entonces, Israel, o el pensamiento de Israel, por el contrario, insiste y es muy claro que la monarquía surgió en un particular momento de la historia de Israel. O sea, no es algo divinamente instituido, sino una formación humanamente histórica que aparece en un momento determinado. Por ejemplo, en este caso, en la historia particular de Israel. Según los deuteronomistas, la monarquía podía tener un éxito brillante o bien fracasar de manera estrepitosa. Pero ya dijimos, no como forma de gobierno, sino debido al gobernante. De hecho, no era ningún factor estructural inherente lo que hacía posible tales resultados, sino, en primer lugar, la conducta del rey. Y de manera inseparable, también la conducta del pueblo. Así pues, el reino del norte, de acuerdo con la visión deuteronomista, se hundió por el pecado de Jeroboam y la corrupción de todos sus sucesores y del pueblo mismo. O sea, lo que llevó al reino del norte a la catástrofe, al destierro por Asiria, es el pecado de Jeroboam. Un pecado que no fue corregido por sus respectivos sucesores y que incluso se extendió y hasta fue aceptado por el pueblo mismo. Por su parte, el reino del sur fue preservado algún tiempo a causa de David. O sea, digamos que cayó el reino del norte, pero no el del sur, por lo menos no al mismo tiempo. Y esto se había dado, según los deuteronomistas, a causa de David, ¿no? En tanto modelo de fidelidad a Dios. Pero también acabó hundiéndose, es decir, también cayó, ya no bajo Asiria, sino bajo Babilonia, ¿no? Y acabó hundiéndose debido al peso de los pecados de Manasés y del envilecimiento del pueblo. O sea, hay un factor que explicaría el porqué de la caída tanto del reino del norte como del reino del sur. Y este porqué fundamentalmente remite a la infidelidad por parte del gobernante y la complicidad del pueblo en su conjunto. Entonces, los deuteronomistas entendieron el pecado de Jeroboam y Manasés como apostasía. O sea, los deuteronomistas, como lo dejan claro en el primero y segundo libro de los Reyes, entienden el pecado tanto de Jeroboam como de Manasés como un abandonar a Dios por otros dioses. Que además, de fondo, este abandonar a Dios por otros dioses implica la búsqueda de poder más que la búsqueda y el establecimiento del bien común. O sea, podemos decir en pocas palabras que de acuerdo con los deuteronomistas, el pecado de Jeroboam y el pecado de Manasés es apostasía porque renuncian a Dios para poder guiarse según sus propios criterios. O sea, según sus propias pretensiones de poder y se olvidan del bien común. No, esto en la visión deuteronomista. De ahí que uno de los aspectos fundamentales de la historia de los reyes de Israel sea la promesa de una dinastía perpetua a David, como se había mencionado en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. No obstante, como se narran en los dos libros de los reyes, la dinastía davídica representa una historia marcada más por los fracasos que por los éxitos. De todos los sucesores de David, solo Ezequías y Josías salen bien librados. O sea, podemos decir, ¿no?, que si bien es cierto, estaba dada ya la promesa de una dinastía davídica perpetua, su acontecer histórico concreto está marcado más por infidelidad que por fidelidad, es decir, por fracaso que por éxito. Los demás sucesores son censurados por tolerar el culto en los altosanos, o como en el caso de Manasés,
condenados directamente por apostasía. Así pues, hundido finalmente el reino de Judá, pues los miembros sobrevivientes de la dinastía fueron deportados a Babilonia. Pero la promesa de una dinastía perpetua se mantuvo en pie. De hecho, en el primer libro de los Reyes, capítulo 9, versículos 6 a 9, se le advierte a Salomón que el reino de Israel y el templo pueden ser destruidos. O sea, se le indica a Salomón pues que tenga cuidado, ya que el reino de Israel, recuerden, todavía en vida de Salomón, es un reino unificado, ¿no? Y el templo pueden ser destruidos, pero no se incluye explícitamente, es decir, no se menciona explícitamente a la dinastía. O sea que su futuro permanece abierto. Y con esto, ¿no?, se pretende destacar lo siguiente: la fidelidad de Dios se mantiene hacia los que le han fallado en serle fiel a Él. Porque a veces en la visión, digamos, deuteronomista más clásica, hay como una estructura arcaica de pensar, ¿no? Y es la siguiente: si eres fiel a Dios, te va bien, hay recompensa. Si le eres infiel a Dios, te va mal. Y entonces hay un castigo, que era, digamos, un criterio explicativo dadas las circunstancias. No obstante, como aquí se menciona, de acuerdo al planteamiento teológico fundamental, lo que en verdad se está mencionando es que, aunque los seres humanos le sean infieles a Dios, ¿no?, aún sea, digamos, de una manera notoria o bastante drástica, como puede ser una apostasía, su fidelidad se mantiene. O sea, Dios es fiel, aunque sus servidores no lo sean. Claro, esto generará una ola de consecuencias, ¿no? Una serie de consecuencias que no se van a poder evitar. No obstante, la fidelidad a Dios, de Dios no cambia. La fidelidad a Dios, de importancia capital en los libros de los Reyes, tiene su forma de expresión más acabada en el culto en el templo de Jerusalén. De hecho, los deuteronomistas necesitaban resolver una cuestión característica en las sociedades del Oriente Próximo, que es de hecho el contexto en el cual aparecen. El templo, ¿no?, en las sociedades del Oriente Próximo, el templo estaba dedicado a la deidad nacional. O sea, había un templo, o el templo de estas sociedades estaba plenamente dedicado a la deidad nacional y por ende estaba bajo el dominio del rey. O sea, el rey era quien controlaba prácticamente todo, incluido el culto. Entonces, aunque el templo o en el templo se desempeñaran actividades evidentemente religiosas, no por eso eran independientes de la gobernanza del rey. En consecuencia, los israelitas trataron de sustraer el templo al control real. O sea, aquí hay un cambio en la estructura fundamental de las sociedades antiguas. Porque, ¿no?, en este caso se proclamó que se trataba del lugar que Dios, no el rey, había aprobado para el culto. O sea, el templo en el pueblo de Israel era para dar culto a Dios, no al rey. Ahí el rey prácticamente no tiene nada que hacer, como se menciona en el capítulo 9 del primer libro de los Reyes, versículo 3. Y de hecho, atribuyeron a la casa de David la función de vigilar que el culto fuese efectuado en el templo. O sea, digamos que la casa de David tenía que velar porque el culto efectivamente se llevara a cabo de manera exclusiva en el templo. Y además, como ya hemos mencionado, en el templo de Jerusalén. No en otra parte. Por eso va a ser tan mencionado, por ejemplo, el culto en los altosanos, es decir, en las azoteas, en los lugares elevados, como muestra de infidelidad. Porque el culto debido a Dios solo debe realizarse en el templo de Jerusalén, ¿no? Aunque eso no implicaba precisamente la dirección de su respectiva política, o sea, en los términos administrativos. Lo que importa aquí en todo caso es el templo
el culto dedicado a Dios en el templo. Ahora bien, según los redactores de Reyes, si la inmensidad del universo no puede contener a Dios, mucho menos lo hará un santuario. ¿Por qué la inmensidad del universo no puede contener a Dios? Porque Dios es creador. Recuerden, ¿no?, que es, digamos, una de las premisas fundamentales de la fe israelita. Entonces, si el mismo universo en su inmensidad no puede contener a Dios, pues mucho menos lo hará un santuario. No obstante, Dios sí puede ser invocado de manera directa e íntima, pronunciando su nombre en el templo de Jerusalén. Entonces, el templo es el lugar consagrado para el encuentro con Dios, por medio, como hemos dicho, de la invocación. Pero eso sí, una invocación que no puede hacerse en cualquier lugar, sino en el templo de Jerusalén, en tanto fidelidad al culto. Así se preservaba la libertad soberana y la trascendencia de Dios, mientras que al mismo tiempo se aseguraba su presencia inmanente para todos aquellos que invocasen el nombre divino en el templo. O sea, Dios es infinitamente grande, pero al mismo tiempo está atento a las súplicas que se le dirigen en el templo, ¿no? Incluso los que por alguna desgracia, como la guerra o el destierro, que no eran para nada infrecuentes en aquellos tiempos, no pudiesen orar en el templo, bueno, si estaban en guerra, en conflicto o habían padecido el destierro, sí serían escuchados con la condición de que orasen vueltos hacia el templo de Jerusalén. O sea, que si no podían estar ahí, lo tuvieran en cuenta como referencia fundamental, como de hecho se afirma en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos 37 a 50. Dicho brevemente, el templo de Jerusalén era un poderoso símbolo de unidad, es decir, aquello que conjugaba una sola nación adorando a un solo Dios en un solo santuario. O sea, podemos decir que fue justo el templo de Jerusalén lo que permitió llevar a cabo este símbolo pleno de unicidad. Una sola nación, un solo pueblo, adorando a un solo Dios en un solo santuario. Por eso tenía tanto peso el templo de Jerusalén. Por cierto, la enseñanza de Jesús con respecto a la adoración a Dios en espíritu y en verdad, como afirma, ¿no?, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20, recalca la idea del libro de los Reyes de que el Dios trascendente se hace presente a todos los que proclaman su nombre. Su nombre como salvación. Invócame el día de la angustia y yo te libraré. Pero va más allá de Reyes al cancelar definitivamente todo privilegio para un lugar particular de culto. Entonces, se mantiene en línea, por ejemplo, esta afirmación de Jesús con los libros de los reyes y al mismo tiempo los desborda, ¿no? Pues bien, cada rey es entonces juzgado por su fidelidad al culto exclusivo en el templo. Recuerden, ese es el criterio deuteronomista por excelencia. La evaluación para un rey es su fidelidad al culto exclusivo en el templo. De hecho, ¿no?, se considera en estos dos libros que la continua y permanente infidelidad de los monarcas y también del pueblo, aunque en primer lugar de los monarcas, es lo que condujo irremediablemente a la catástrofe del destierro. Es decir, tanto del norte como del sur. Entonces, ¿cuándo, de acuerdo con los deuteronomistas, cuándo se falló en esta fidelidad debida al culto exclusivo en el templo? Es que de manera irremediable se produjo la catástrofe. En el caso, ya lo dijimos, ¿no?, del reino del norte, al ser desterrado por Asiria, y en el caso de Judá, o el reino del sur, por Babilonia.
De hecho, la valoración negativa que se hace de los reyes del norte en particular produce una impresión triste y desoladora. Para entender esos juicios, servirá de ayuda una reflexión sobre aquello en que se basaba el pensamiento deuteronomista. O sea, podemos decir que en estos dos libros, la valoración que se hace de todos los reyes del norte es muy drástica, muy desoladora. Entonces, en dicho pensamiento, es posible destacar dos convicciones fundamentales. La primera era una honda conciencia de que entre todos los pueblos de la tierra, Dios había elegido a uno insignificante, Israel. Tal elección por parte de Dios, de acuerdo con los deuteronomistas, obligaba ante todo a guardar una fidelidad inquebrantable a Yahvé. Era pues lo menos que podía hacerse. O sea, si Dios nos ha elegido como pueblo, y además siendo un pueblo insignificante, pues le debemos enteramente nuestra fidelidad, que además debe de ser una infidelidad inquebrantable, ya consolidada a partir de la construcción del templo en Jerusalén. Y la segunda convicción, lo que hace rato yo les comenté en términos de un esquema arcaico de pensar, era la creencia de una dinámica acción-consecuencia. Eso también es muy deuteronomista. O sea, el evaluar las cosas a partir de un criterio dinámico de acción-consecuencia. En efecto, el antiguo Israel compartía la opinión extendida de que había una conexión clara y evidente entre una acción y las consecuencias derivadas de dicha acción. O sea, una mala acción redundaría en perjuicio de su agente y una buena acción igualmente repercutiría en la persona, pero para su beneficio. O sea, en el esquema arcaico de pensar, que después va a ser ciertamente criticado, por ejemplo, en el libro de Job, la cosa parece ser más o menos clara. ¿Te portas bien? Te va bien. ¿Te portas mal? Te va mal. O sea, ese es como un criterio explicativo muy deuteronomista. Así pues, los pueblos de Oriente Próximo, incluido el pueblo de Israel, encontraban en tal planteamiento una respuesta sólida y persuasiva con respecto al orden y sentido de la existencia humana. De ahí pues, que Israel también aplicara tal esquema de pensamiento a ciertos aspectos de su relación con Dios. Entonces, ¿por qué cayó el reino de Israel? Porque no fue fiel a Dios. ¿Se portó mal? Le fue mal. Y después, ¿por qué cayó el reino de Judá? Porque hizo lo mismo. No aprendió la lección. No fue fiel. Entonces lo vemos como un esquema de pensamiento que también, repito, pues va a ser aplicado a ciertos aspectos de su relación con Dios. De hecho, los deuteronomistas tradujeron dicho esquema en términos de fidelidad o infidelidad a Yahvé en tiempos de la monarquía. O sea, digamos que en el pensamiento arcaico de pensar, no precisamente israelita, sino antiguo, si tú te portas bien, las consecuencias derivadas serán beneficiosas. Pero si no obras bien, entonces las consecuencias derivadas serán perjudiciales. Este esquema, ciertamente arraigado en las sociedades antiguas, lo adoptará también Israel, pero lo tratará de traducir en términos teológicos. Y para ello es que es por ello que van a insistir tanto en la fidelidad o la infidelidad a Yahvé, y en particular en tiempos de la monarquía, porque eso sería un criterio explicativo para entender la caída tanto del reino del norte como del reino del sur, lo cual naturalmente condujo a presentar una historia comprensible del pueblo de Israel según una serie de premios y o castigos divinos según los acontecimientos de importancia nacional. Entonces, lo que podía ser un esquema de pensamiento más bien cultural, en el caso de los deuteronomistas, incluso adquirirá un cierto perfil teológico.
siempre insistiendo en la fidelidad o infidelidad a Yahvé. Es decir, para los deuteronomistas, ¿por qué se dio la catástrofe tanto en el reino del norte como en el reino del sur? Porque no fueron plenamente fieles a Yahvé, ni los monarcas, que creen que es el periodo que se está hablando en la monarquía, ni el pueblo, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a entender el por qué se dan, ¿no?, sobre todo estas redacciones deuteronomistas para tratar de ofrecer pues un esquema comprensible, ¿no?, de lo que ha acontecido. Y tales acontecimientos, ¿no?, y con esto ya terminaríamos el día de hoy, fueron interpretados en los siguientes términos: éxitos o fracasos de los reyes, victorias y derrotas, y prosperidad o penuria general. O sea, la fidelidad a Yahvé era inseparable del éxito por parte del monarca y de la prosperidad para la gente. Y la infidelidad era inseparable de los fracasos, es decir, derrotas de los reyes, y también de la penuria pues general padecida por el pueblo. Así pues, mostrarse fiel en respuesta a los dones de Dios, como en el caso de David, recuerden que para los deuteronomistas David es el modelo por excelencia, fue lo que produjo consecuencias positivas, o sea, un reino estable y próspero, la promesa de una dinastía perpetua y un templo. Ya a la siguiente ocasión iremos viendo ciertamente más de estos perfiles generales que pertenecen al libro de Reyes. Pero aquí me interesa pues que se queden mucho o que retengan en la medida de lo posible este esquema arcaico de pensar que en efecto será planteado en términos teológicos, ¿vale? Pues vamos a dejarle hasta aquí. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.